Buenas tardes, hermano. Hoy vamos a estar reflexionando acerca de 2 de Samuel 5. Así que si pueden buscarlo en sus Biblias. Y vamos a leerlo. Perdón, 2 de Reyes 5. Creo que dije Samuel, ¿verdad? Perdón. 2 de Reyes 5. Dice 2 de Reyes 5. El rey de Aram sentía una gran admiración por Naamán, el comandante del ejército, porque el Señor le había dado importantes victorias a Aram por medio de él. Pero a pesar de ser un poderoso guerrero, Naamán padecía de lepra. En ese tiempo los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel, y entre sus cautivos se encontraba una muchacha a quien habían entregado a la esposa de Naamán como criada. Cierto día la muchacha le dijo a su señora: «Ojalá que mi amo fuera a ver al profeta de Samaria. Él lo sanaría de su lepra». Entonces Naamán le contó al rey lo que había dicho la joven israelita. «Ve a visitar al profeta», le dijo el rey de Aram. «Te daré una carta de presentación para que se la lleves al rey de Israel». Entonces Aram emprendió viaje y llevaba de regalo 340 kilos de plata, 78 kilos de oro y 10 mudas de ropa. La carta para el rey de Israel decía: «Mediante esta carta presento a mi siervo Naamán. Quiero que lo sanes de su lepra». Cuando el rey de Israel leyó la carta, horrorizado rasgó sus vestiduras y dijo: «¿Este hombre me manda a un leproso para que lo sane? ¿Acaso soy Dios para dar vida y quitarla? Creo que solo busca pelear conmigo». Sin embargo, cuando Eliseo, hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras en señal de aflicción, le envió este mensaje: «¿Por qué estás tan disgustado? Envíame a Naamán, así él sabrá que hay un verdadero profeta en Israel». Entonces Naamán fue a sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo le mandó decir mediante un mensajero: «Ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra». Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. «Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme», dijo. «Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. ¿Acaso los ríos de Damasco, el de Habaná y el de Farfar, no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme?». Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. Sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron: «Señor, si el profeta te hubiera pedido que hicieras algo mucho más difícil, usted no lo habría hecho. Así que, en verdad, debería obedecerlo cuando sencillamente le dice: ve y lávate y te curarás». Entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado. Y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. Después Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios. Se pararon ante él y Naamán les dijo: «Ahora sé que no hay Dios en todo el mundo, excepto en Israel. Así que le ruego que me acepte un regalo de su siervo». Pero Eliseo respondió: «Tan cierto como que el Señor vive, a quien yo sirvo, no aceptaré ningún regalo». Aunque Naamán insistió en que aceptara el regalo, Eliseo se negó. Entonces Naamán le dijo: «Está bien, pero permíteme por favor cargar 2 de mis mulas con tierra de este lugar y las llevaré a mi casa. A partir de ahora, nunca más presentaré ofrendas quemadas o sacrificios a ningún otro Dios que no sea el Señor. Sin embargo, que el Señor me perdone en una sola cosa: cuando mi amo el rey vaya al templo del Dios Rimón para rendirle culto y se apoye en mis brazos, que el Señor me perdone cuando yo también me incline». «Ve en paz», le dijo Eliseo. Así que Naamán emprendió el regreso a su casa. Ahora bien, Giesi, el sirviente de Eliseo, hombre de Dios, se dijo a sí mismo: «Mi amo no debería haber dejado ir al arameo sin aceptar ninguno de sus regalos. Tan cierto como que el Señor vive, yo iré tras él y le sacaré algo». Entonces Giesi salió en busca de Naamán. Cuando Naamán vio que Giesi corría detrás de él, bajó de su carro de guerra y fue a su encuentro. «¿Está todo bien?», le preguntó Naamán. «Sí», contestó Giesi. «Pero mi amo me mandó a decirte que acaban de llegar 2 jóvenes profetas de la zona montañosa de Efraín, y él quisiera 34 kilos de plata y 2 mudas de ropa para ellos». «Por supuesto, llévate el doble de la plata», insistió Naamán. Así que le dio 2 mudas de ropa, amarró el dinero en 2 bolsas y mandó a 2 de sus sirvientes para que le llevaran los regalos. Cuando llegaron a la ciudadela, Giesi tomó los regalos de la mano de los sirvientes y despidió a los hombres. Luego entró en su casa y escondió los regalos. Cuando entró para ver a su amo, Eliseo le preguntó: «¿A dónde fuiste, Giesi?». «A ninguna parte», le contestó él. Pero Eliseo le preguntó:
¿no te das cuenta de que yo estaba allí en espíritu cuando Naamán bajó de su carro de guerra para ir a tu encuentro? ¿Acaso es momento de recibir dinero y ropa, olivares y viñedos, ovejas y ganado, sirvientes y sirvientas? Por haber hecho esto, tú y todos tus descendientes sufrirán la lepra de Naamán para siempre. Cuando Giesi salió de la habitación, estaba cubierto de lepra. Su piel se puso blanca como la nieve. ¿Qué sabes acerca de la gracia de Dios? ¿Qué sabes acerca de la gracia de Dios? ¿Y estás viviendo eso que sabes? Vemos como idea central en este texto que Dios muestra su gracia a los que le buscan. Es decir, regalo inmerecido que además es gratis. Por eso, alábale y habla a otros acerca de Él. Vamos a ver que Dios es soberano, que Dios tiene maneras inesperadas y que la gracia de Dios es gratis. Y empezando por esto de que Dios es soberano, lo vemos en el versículo del 1 al 7. Se nos presenta a Naamán, un hombre importante que está a cargo del ejército asirio, que tiene mucha importancia dentro del rey, lo considera también una persona muy elevada. Y sin embargo, vemos también cómo destaca que fue Dios el que ha dado la victoria a Asiria por medio de él. Y cómo Dios está entre bambalinas, de alguna manera ahí, permitiendo estas victorias que le dan tanta fama e importancia a Naamán. Pero en contraste, vemos a una muchacha en el versículo 2. Una muchacha que ni siquiera se nos dice el nombre, una joven anónima, que fue sacada de Israel. Todos los planes que tenía desaparecieron cuando se la llevaron para convertirla en criada de la mujer de Naamán. Y sin embargo, esta muchacha parecía que conocía a Dios porque expresó en el versículo 3, ojalá mi amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, que él lo sanaría. Este profeta de Dios, podría ser capaz, porque Dios podría ser capaz de sanar a este hombre. En medio de su situación, tuvo compasión y le habló acerca de este Dios. Y es que a menudo las personas son traídas al reino de Dios con un gran coste para otras. Pero sin esta muchacha anónima, sin esta chica anónima, Naamán no hubiera podido ser sanado. Y es que Dios es soberano de las cosas grandes y pequeñas. Estaba tanto mientras conquistaban los ejércitos imperios, pero también estaba en esta joven. Está en medio del Congreso y el Senado, pero también está cuando vas a comprar al supermercado. En medio de todo, Dios ejerce control, no se le escapa nada. Nada es demasiado grande o demasiado pequeño para que Él no pueda llegar. Y allí donde estás tú, allí donde pasas más tiempo, Dios te ha dado una misión. ¿Qué estás haciendo con ella? Una misión de vivir, pero también de hablar a las personas que tienes alrededor acerca de las buenas noticias de Jesús. De amarlas y demostrarles con palabras y con tu vida que hay una historia mejor que vivir, que hay perdón y salvación cuando pones tu confianza en Jesús. Y sin embargo vemos, sigue la historia, que está el rey a partir del versículo 7, horrorizado cuando ve que le están pidiendo esto, porque ¿quién va a hacer eso? No se puede hacer eso. Este rey de Israel, que supuestamente debería tener relación y buscar constantemente a Dios, parecía estar totalmente desconectado. Ni se le pasó por la cabeza, oh, Dios puede hacerlo. Estaba simplemente angustiado, porque si no lo hacía iba a tener un problema con el rey de Asiria. Y muchas veces nos pasa que podemos estar viviendo para Dios, pero sin Dios. Viniendo a la iglesia, haciendo cosas, pero realmente no motivados ni cerca de Dios de ninguna manera. ¿Te está pasando esto a ti? ¿Estás cultivando tu tiempo personal con Dios o realmente es algo que quizás en este momento no tiene tanta prioridad? Y sin embargo continuamos porque Dios tiene maneras inesperadas y los vemos del versículo 8 al 19. Y nos cuenta cómo Eliseo se entera de esto. Él es el profeta de Dios que está en contacto especial con Dios y por el cual Dios también se da a conocer y se revela en este momento de la historia. Y él espera, bueno, soy una persona importante, Eliseo debería venir, se acerca a la casa, pero no viene Eliseo. Envía un mensajero. Y el mensaje que le dice no es
compra 1.000 millones de kilos de oro y haz una gran estatua ni nada así. Vete, lávate 7 veces en este río, en el Jordán, y serás sano. Demasiado fácil. Naamán está indignado porque Eliseo le ha dicho esto. De hecho, para él hiere su orgullo, porque como persona importante, oye, deberías acercarte a mí, deberías venir y deberías darme algo más difícil que hacer. No, las formas de Dios son demasiado inesperadas para Naamán. Ni las entiende ni le gustan. Y sin embargo, ¿cuántas veces nos pasa a nosotros eso? Que las formas de Dios son demasiado raras, demasiado inesperadas. Nos chocan, no nos gustan. ¿Cuándo fue la última vez que te pasó esto? Que no estabas de acuerdo, Dios, está bien lo que hiciste, pero no es la forma que yo lo haría, no me gusta. Y lo bueno es que Dios es Dios, pero nosotros no. El Evangelio, la verdad que también es igual de locura, en el sentido de que parece que solo poniendo tu confianza en una persona que existió hace 2000 años puede ser perdonado y salvado. Pero así son también un poco las maneras de Dios. Y en Jesús vemos estas buenas noticias, este Evangelio, que significa buenas noticias, que cuando tú pones tu confianza en Jesús, reconoces que no puedes, Él te perdona y te salva. No solamente ahora, sino para siempre, te da vida eterna también. Y continúa la historia argumentando que los siervos con Naamán, oye, pues si te hubiera dicho que hicieras algo más difícil, no lo hubieras hecho. Y vemos como Naamán, pues al final hace caso y es sanado. El punto más álgido es sanado y llegamos al versículo 15. Y en el versículo 15 expresa: ahora sé que no hay Dios en todo el mundo excepto en Israel. Pasó de creer en un montón de dioses a llegar a la conclusión de que solo existe uno, solo existe el Dios de Israel. Y pasó de creerse una persona, oye, importante y digna, a considerarse su siervo. Y lo vemos al final también del versículo 15. Tiene esta convicción hasta el punto de que ya no quiere adorar a ningún otro Dios, ni ofrecer ningún otro sacrificio. Y lo que vemos aquí de los versículos 15 al 18 es esa profesión de fe que Naamán pone después de esta experiencia en el Dios de Israel. Y a la vez esto es una condenación para Israel, porque esta persona que es fuera del pueblo de Israel, que no ha tenido esa experiencia cercana a los milagros y las obras que Dios ha hecho con su pueblo, se ha convertido. Este pagano se ha convertido. Sin embargo, Israel estaba perdida. Quitando un remanente, estaban despreciando a Dios de todas las maneras. Y la pregunta es, ¿este hombre está adorando a Dios? ¿Israel adorará a Dios? Incluso Jesús menciona esto en Lucas 4:27, diciendo que muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero que ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y es que los israelitas se perdieron la bendición porque estaban despreciando a Dios. ¿Estamos nosotros siendo indiferentes al Evangelio? ¿Estás siendo indiferente al Evangelio? ¿Estás tan acostumbrado a escuchar acerca de lo que Jesús ha hecho que ya no está impactando tu corazón? Que no te transforma, que no te confronta, que no te muestra lo roto y podrido que estás y la necesidad que tienes de Jesús, que te perdona y te ama si tú te arrepientes. Porque lo cierto es que, como hemos dicho, tenemos una misión. Dios nos ha llamado a compartir, a vivir y compartir estas buenas noticias. Pero tú no puedes estar dando algo que no tienes. ¿Cómo vas a cumplir la misión si te da igual y desprecias a aquel que te lo ha mandado? Y después de ver que Dios es soberano, que Dios tiene maneras inesperadas, vemos que la gracia de Dios es gratis, de los versículos 20 al 27. Y hay un contraste, porque resulta que Eliseo, como hemos escuchado antes, en el versículo 16, había rechazado que él bajo ninguna circunstancia iba a recibir ningún regalo de parte de Naamán. Él es sano y dice, oye, toma estos regalos. Y es como, no quiero nada porque le estaba intentando enseñar, la gracia es gratis. Dios da porque Dios quiere, no se compra con regalos. Pero vemos el contraste porque llega Giesi, un criado de Eliseo, y dice,
no es posible que mi amo haya despreciado los regalos, yo voy a ir y voy a conseguirlos. Y vemos este pagano, este extranjero que se ha convertido, contrastado con este israelita que está corrupto, que busca más las ganancias y amasar cosas que el verdadero mensaje que estaba intentando enseñarle Eliseo. Porque la gracia de Dios no se puede comprar. El regalo de Dios no se puede comprar. No es una persona que pueda ser sensible a las cosas de las formas que le puedas hacer comprándole de diferentes maneras. Y aceptar regalos, si Eliseo lo hubiera aceptado, hubiera distorsionado ese mensaje de gracia. Hubiera sido como cualquier otro Dios al que le das ofrendas, le das cosas, y entonces Él pues te bendice o te ayuda o te hace algo. Y sin embargo, Eliseo quería mostrarle, no, este Dios es diferente. No necesita tus regalos, necesita lo que tú le hagas, porque Él da gracia, Él te da este regalo inmerecido, no porque lo merezcas y no a cambio de nada. Pero llega Giesi y dice, yo quiero, y se inventa una mentira. Para empezar, en el versículo 20, empieza como una espiral descendente, porque jura en el nombre del Señor, algo que era romper el tercer mandamiento, o sea, estaba yendo ya en contra de, como que el Señor vive, yo voy a conseguir estos regalos. Pero en el 22, además, se inventa una mentira con la excusa de, mi amo ha cambiado de opinión, por favor dame esto, porque pasó una cosa. Y se inventa una mentira y también responde con mentira cuando luego Eliseo le pregunta, oye, ¿dónde estabas? Empieza esta descendencia y él ni siquiera se da cuenta, simplemente quiere conseguir y quiere justificarse. Pero Giesi en este momento está rompiendo todo lo que Eliseo le había intentado enseñar a Naamán acerca de la gracia de Dios. Giesi estaba deshaciendo, tirando por tierra lo que Dios ya había hecho. Porque la gracia es gratis y no se compra, ni es manipulada, ni manejable por los seres humanos. Y lo cierto es que nosotros a veces también podemos intentar comprar la gracia. Bueno, sí, Jesús murió por mí, pero tengo que ser bueno. Bueno, si hago esta serie de cosas, si le hago mi devocional todos los días y si oro todos los días, entonces Dios me quiere más. Y si no lo hago, Dios me quiere menos. Pero Dios no funciona así, no va con esos términos humanos de ganar o merecer, sino que Él simplemente da porque Él quiere y Él da gratis. Y intentar romper eso es decir, Jesús no es suficiente, hay que hacer algo más. Y esto es también desvirtuar el sacrificio que Jesús ha hecho, desvirtuar su gracia, desvirtuar su regalo. Y cuando nosotros estamos en la misión, cuando nosotros estamos allí donde estás, puedes ir fuera de España, pero también allí donde estás, en tu trabajo, con tu familia, en tu comunidad, con tus vecinos. ¿Qué es lo que estás transmitiendo? Con tus actos quizás estás enseñando, bueno, sí, está Jesús, pero ¿tienes que hacer otras cosas? Hemos visto que la gracia de Dios la muestra a quienes le buscan, este regalo gratis. Y por eso podemos, en las pequeñas cosas y en las grandes, vivirlo para poder transmitirlo a otros, alabarle y compartirle con otros. Que el Señor bendiga su palabra. Gracias, Luisa, por compartirnos de la palabra y de esta sierva que desconoceremos su nombre hasta que la veamos en el cielo, pero que compartió lo que sabía y se convirtió, ¿no?